Cuando alguien nos habla, hay una situación que se dice, escuchas pero no oyes. ¿Han visto las películas cuando hay una bomba? Por ejemplo, que el sonido es tan estruendoso que tu tímpano vibra tan fuerte que llega un momento en que deja de funcionar. Y por eso no han visto las películas que después de la bomba la gente escucha como un pito y escucha a la gente que le habla, pero no escucha, ¿no? O sea, los mira que le están diciendo y escucha a lo lejos que le están diciendo, oye, 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 ¿cómo estás? Es que el tímpano no está funcionando. A eso se le llama hipoacusia. ¿Ya? Hipoacusia. Es la incapacidad total o parcial para escuchar cierto tipo de sonidos, por ejemplo, los sonidos fuertes o los sonidos agudos, etc. O sea, escuchas, pero no todo. Escuchas, pero no todo. Eso se llama hipoacusia. Entonces, las razones por las cuales esto se da puede ser por acumulación de cera en el conducto auditivo, por ejemplo, o, por ejemplo, hay daño en los pequeñitos huesos que tiene justo junto al tímpano, que están dañados, entonces no te permiten escuchar. O, por ejemplo, si has tenido una infección auditiva, entonces te queda como un pequeño líquido y está tú inflamado. O si utilizas, para limpiarte el oído, utilizas algo punzante y te perforas el tímpano, por ejemplo, ¿no? Hay gente que sin querer, utilizando un clip, por ejemplo, para limpiarse el oído, ¡clac!, se perforaron el tímpano. O si tienes alguna cicatriz, ¿no? Eso se llama hipoacusia. Hay otro tipo de deficiencia auditiva, se llama esposoacusia. El esposoacusia es el síndrome de deficiencia auditiva que no nos permite, oímos, ¿ya? Oímos, pero, o sea, escuchamos pero no oímos, ¿no? Y los hombres sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Uno está trabajando en la computadora y ahí a lo lejos, en algún lugar de la casa, suena un sonidito, ¿no? Que te dice, no te olvides de traer la leche, ¿no? Anda, saca la basura, ¿sí? Pero uno que está concentrado en su trabajo concibe que este tipo de sonido es fantasmal, es de otro nivel, otra dimensión. Entonces, y al rato viene el esposo y te dice, ¿no te dije? Y tú dices, ¿qué? Ayer estábamos con Lucy ya listo para acostarnos y no sé qué pregunta le hice y ella me dijo, te lo he dicho 3 veces. Y entonces sufro yo de esposoacusia. No siempre le escucho. Pero ¿saben qué? Esta es la capacidad de oír, pero no escuchar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, psicológicamente, se cierra a ciertos sonidos. Y esto no es del todo una locura ni una broma. Por ejemplo, los hijos. Cuando la mamá es una persona que todo el día da órdenes y grita, ¿no? Limpia tu cuarto, vamos aquí, vamos allá. Llega un momento en que los hijos cierran su oído. Hay gente aquí que acaba de voltear así, como que tiene tortícolis. Entonces, los hijos cierran el oído. Y esto nos pasaba a nosotros, ¿no? Entonces, en algún momento, por ejemplo, vamos a tomar desayuno. Y mis hijos, incluyendo a Mark, ya el desayuno está listo. La voz de la mamá. Y por ahí se escuchaba, ya, ahorita, ya voy, ¿no? Hasta que se paraba el papá y pasaba y decía, chicos, a tomar desayuno. Y ¡tuc!, se levantaban y venían. Esta, digamos, situación también se da en la Biblia. Y se da en la Biblia de esta manera. Leemos un pasaje que es clarísimo,
pero como que no lo escuchamos bien. Es decir, nos entra por este oído y nos sale por el otro. O sea, está clarísimo el mensaje, pero por alguna razón, como no nos interesa o no nos sirve o no se acomoda a mis intereses, entonces mi cerebro bloquea cierta parte de la información bíblica. Solo nos quedamos con lo que nos gusta. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33. Mateo 6, versículos 25 al 33. Dice el texto bíblico: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Tomen nota de esta frase: hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y la pregunta que yo me hice fue esta: ¿miente la Biblia? ¿Miente la Biblia en esto? ¿Nos está engañando la Biblia cuando nos dice, no os afanéis, no os afanéis? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es interesante porque nos habla de todas las necesidades básicas. Nos habla de comer, ¿no es cierto? Nos habla de comer, todos sabemos lo que significa estar con hambre cuando te has ido a trabajar, no has tenido tiempo de comer, por ejemplo, se pasa la hora, regresas a casa y regresas con un hambre, esa necesidad básica. O beber cuando no has podido tener agua, ¿no? Y la boca la tienes seca, ¿no? O vestirse, ¿no? La necesidad de ir cubierto. O sea, la Biblia nos está hablando de las cosas más básicas, las cosas más elementales. Y nos está diciendo una palabra clave. Te está diciendo, no os afanéis, ¿no? La palabra afanarse significa preocuparse, experimentar ansiedad, poner mucho énfasis, empeño e interés en un trabajo o en una tarea. Ahora, el versículo clave de este texto está en el versículo 33, ¿no es cierto? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, bebida, vestido, y todas estas cosas serán añadidas. No dice que no las dejes de buscar, no dice que te tires a la bartola y esperes a que te caigan las cosas del cielo,
Pero te dice que primeramente, busca primeramente el reino de Dios. Y lo demás será añadido. Entonces, en el cartel que ustedes ven acá, la llave que abre las puertas, primero Dios. Primero Dios. Y entonces dije, quizás no es que pensemos que la Biblia miente. Quizás lo que pasa es que no creemos lo que la Biblia dice. Repito, ¿no? Quizás no es que digamos la Biblia miente, pero quizás lo que pasa realmente es que no creemos lo que la Biblia dice, y por eso Jesús dice hombres de poca fe. ¿Entienden? El contraste entre no afanarse. Y esto es interesante. Todo es cuestión de enfoque, y el enfoque trae significado. Que las cosas materiales no sean el foco de tu vida. Pueden ser el segundo lugar, tercer lugar, pero que no sean el foco de tu vida, porque entonces, quizás por esa razón, es que no las recibes. ¿Entienden? A veces estamos fuera de casa, ¿no? Y entonces llamamos a mi hijo, que se nos va este sábado. Y entonces llamamos a mi hijo y le decimos, Marc, busca en tal cajón que ahí hay algo que necesitamos. ¿Cierto? Busca ahí, porque ahí está. Entonces él va y busca en ese cajón. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si él no busca en ese cajón, si no busca en otros lados? ¿Lo encuentra o no lo encuentra? No lo encuentra, porque está buscando en otros lados. Ahora piensen, Dios te está diciendo, búscame primero, ponme a mí en primer lugar, enfócate en colocar a Dios primero en tu vida. Porque sabes que ese es el cajón. Cuando tú te enfocas en poner a Dios en primer lugar en tu vida, y vas y abres ese cajón, todas las cosas os serán añadidas. Si comenzamos a buscar y decimos, no, yo no creo en eso, yo no creo en la palabra, no, eso es un cuento religioso de la iglesia, ¿no? Yo creo que es el cajón de la izquierda, busca pues. O del cajón de la derecha, busca pues. Y quizás encuentres algo, pero no vas a encontrar lo que Dios tiene preparado para ti. Y entonces por eso es que muchas personas no reciben de Dios o la comida, o la bebida, o el vestido, todas estas cosas añadidas, no las reciben. ¿Por qué? Porque están enfocados en otro punto, en otra solución. Y como su enfoque está en otro lado, eso determina el significado de tu vida. Por ejemplo, si tu enfoque es, yo quiero sacar un título universitario porque esa es la solución para mi futuro, vas a concentrarte en el título universitario. Si tú dices, no, yo voy a concentrarme en mi esposo, en mi matrimonio y en mis hijos, yo quiero ser una ama de casa, y yo creo que ese es mi enfoque, pues te vas a enfocar, el significado de tu vida proviene de ahí. Si tú dices, Dios es primero en mi vida, vas a enfocarte ahí, y eso te va a dar el significado en tu vida. Por eso es que la Biblia nos enseña, enfócate primero en Dios. Ahora, en Lucas hay un gran ejemplo de esto, ¿no? Lucas capítulo 10, versículo 41. Van a recordar esta historia muchos de ustedes. Lucas 10, 41 dice, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Recuerdan la escena? Jesús tenía 3 amigos, María, Marta y Lázaro. Jesús estaba con la multitud
Y a veces quería descansar y comer rico, ¿no? Y entonces se iba a la casa de Marta, María y Lázaro. Y entraba a la casa de ellos y cerraban la puerta. Y las multitudes que lo venían a buscar se quedaban afuera. Y Jesús tenía un tiempo con ellos, con sus amigos, ¿no? Y Marta quería homenajearlo y cocinarle, ¿no? Y prepararle ahí su pizza, ¿no? Y prepararle su parrilla, ¿no? Y entonces estaba muy afanada. Y María no. María estaba a los pies de Jesús, quería escucharlo. Y Marta es la única persona que en toda la Biblia le llamó la atención a Jesús. Marta es la única persona en la Biblia que salió de la cocina y le dijo, Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayude? Le llamó la atención a Jesús porque permitía que María estuviera ahí, escuchando en lugar de trabajar en la cocina con ella, ¿no? Y Jesús le dijo, Marta, Marta, de todas las cosas, María escogió la mejor, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la Biblia nos está hablando de enfocar nuestros ojos y nuestro corazón en el Señor. Lucas 12:11. Lucas 12:11. Dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. ¿Escucharon bien? Cuando, o sea, está hablando cuando venga la persecución, cuando nos lleven presos por nuestra fe. Te dicen, no os preocupéis. Escriban ahí, si tienen un lapicero, al costado de Lucas 12:11, escriban ahí, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Que en lenguaje, ¿de qué tribu es esta? Swahili, y que sale en la película del Rey León, es la canción que cantan cuando el leoncito queda pequeño, cuando muere su papá, y le cantan Hakuna Matata, es real. Hakuna Matata en lengua Swahili significa no te preocupes, no hay problema. Y esa es la canción, solo que cuando uno ve la película dice, no, pues han inventado una frase, pero es verdad. Entonces acá el texto nos dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, ustedes se dicen Hakuna Matata. Por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Señor estará con ustedes, ¿no? ¿Y por qué los afanes de la vida te engañan? Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 14. Lucas capítulo 8, versículo 14. Esto habla de la fe de los creyentes. Y dice, está hablando de la semilla, que es la palabra de Dios. La que cayó entre espinos, la palabra de Dios que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero yéndose, son ahogados. ¿Por qué cosas? Por los afanes, por las riquezas y por los placeres. Y la palabra de Dios se hace sin fruto y no llevan fruto. ¿Se dieron cuenta? Los afanes, las riquezas y los placeres ahogan la palabra de Dios. Ahora, el tema de hoy va más allá de los afanes, ¿no? El tema de hoy se basa en el Salmo 119. Para los que nos visitan deben saber que estamos estudiando los salmos. Y ya vamos por el Salmo 119. Nos falta poco para terminar. Esperemos terminar pronto el Salmo 119, porque estamos ahí en el Salmo 119 ya hace 5 semanas. Vamos al Salmo 119, versículos 33 al 40. ¿Y por qué voy aquí? Porque si mi enfoque es busca primero el reino de Dios y que eso me da significado, mi pregunta es, ¿cómo afecta eso mi forma de orar? Miren la pregunta.
¿Cómo afecta eso mi forma de orar? Salmo 119, versículos 33. Por ejemplo, aquí en la iglesia nosotros predicamos que todos deberíamos tener un tiempo en nuestro aposento, cerrada la puerta, y ahí orar. ¿Quiénes tienen esta costumbre? De cerrarse en su cuarto y tener un tiempo para orar. Ok, María Gracia, ¿qué oras? ¿Qué pides? Dime dos pedidos de tus oraciones. Uh-huh. Y por ti, muy bien. Ver. Por lo general, casi toda mi oración es agradecer por las cosas malas bastante, para volverlas como positivas. Ya. Y al final trato de no pedirle mucho. Ajá, ok, muy bien. ¿Qué más? A ver, usted. La de aquí, la segunda fila. Agradecer por el trabajo que tengo, Ajá, porque fue dado de una forma increíble, muy bien, y siempre por la familia, ¿no? muy bien. Rosa, tú también levantaste la mano. Yo principalmente pido por alcanzar el propósito de Dios en mi vida, porque a pesar de tantos años, me doy cuenta que me falta mucho. Ajá, muy bien. ¿Qué más? También por eso. No, yo oro por mi familia, por la misericordia, el perdón del Señor y también por interceder por los demás que nos han dado oraciones. Ya, muy bien. Voy a hacerle una pregunta crítica, ¿no? Todos oramos por nuestras familias, ¿no es cierto? ¿No se aburren? Todos los días la misma oración. O sea, Señor, y te pido por lo mismo. Y a veces queremos tener un tiempo de oración, tenemos una lista de oración, y a veces repetir la oración se vuelve aburrido. Lo hacemos ¿por qué? Porque amamos a nuestra gente, ¿no? Pero muchas veces la gente no ora porque repetir la misma oración todos los días cansa. O sea, el que me diga que no, miente. Porque cansa. Cansa repetir, orar siempre por las mismas personas, y oramos por una lista de amigos y unas necesidades. Y entonces comencé a preguntarme, si yo busco el reino de Dios, ¿qué cosa debería orar? Además de lo de siempre. Además de mi familia, del trabajo, ¿qué cosas más? Y ahí fue cuando se me abrió el entendimiento. Y el Salmo 119, versículo 33 al 40, me enseña a pedir 9 cosas que debo incluir en mi oración. Vamos empezando con la primera. El Salmo 119, versículo 33 al 40. La primera cosa que pide el salmista en el versículo 33 es: enséñame, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. La semana pasada decíamos eso: enséñame, desbúrrame, ¿no? Desházname de la palabra, desházname de tus caminos. No quiero pertenecer al grupo de ignorantes de la Biblia. Hablábamos con mi hijo en la mañana en el desayuno de que hay muchas personas que no saben, no conocen, no entienden el problema con los grupos musulmanes, ¿no? Del Islam. Es por ignorancia. Muchísima gente prefiere quedarse en la ignorancia y no pensar. Y por eso, porque no piensan. Entonces, no, porque si pienso me voy al infierno. Entonces no quiero pensar. Pero hay mucha gente en la iglesia que es igual, ¿no es cierto? Es decir, prefiero no saber, prefiero que el pastor me predique media hora y con eso mi conciencia se queda tranquila. Pero, hermanos, el que ignora las Escrituras es el primer candidato para ser engañado por los malos profetas. El que ignora las Escrituras, la Biblia lo dice, ¿no es cierto? Que en los últimos tiempos los falsos profetas engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Y cómo te engaña alguien? ¿Cómo te engaña alguien? Para que te engañen, el engaño tiene que ser involuntario e inconsciente. Cuando tú dices, me engañaron, obviamente no fue voluntario. No es que te paraste y le dijiste, engáñame,
En el momento que le dices engáñame, ya no te engañan, pues ¿por qué? Porque ya eres consciente. O sea, tiene que ser inconsciente, tiene que ser involuntario. No debes saber que te están engañando. Y eso ocurre cuando no tienes el conocimiento de lo que está pasando. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces recibimos un montón de videitos en el internet y el otro día, por ejemplo, esta nueva ley americana que están tratando de pasar en Estados Unidos, donde quieren declarar cualquier comentario contra Israel como un discurso de odio o algo así? Entonces un montón de iglesias se levantaron, van a prohibir el Nuevo Testamento, van a prohibir el Nuevo Testamento. Y no es verdad, no es verdad. No es que van a prohibir el Nuevo Testamento. Están tratando de impedir estas manifestaciones pro-Palestina en Estados Unidos. No tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Y cuando yo recibí inmediatamente ese día de un montón de gente, Carlos, mira. Y comencé a contestar, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Ellos transmiten esa información por ignorancia. La ignorancia de la palabra es la fuente, te hace a ti candidato elegible a ser engañado. Cuando aparezcan los falsos profetas, tú vas a caer como pancito caliente. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad de discutir. No tienes la sensibilidad en la palabra para decir, eso no es cierto. Lo que tú estás diciendo, eso no es cierto, ¿verdad? Y escuchamos hoy en día tanta información falsa. Y las personas que no conocen la palabra, las escuchan y las retransmiten y las retransmiten y las retransmiten. La Biblia dice que serán engañados e irán engañando. Eso dice la Biblia, que serán engañados e irán engañando. ¿Por qué? Porque esas personas, por falta de conocimiento, son engañadas y ellos lo consideran verdad y lo siguen retransmitiendo. Quiere decir que fueron engañados y siguen engañando. Por falta de conocimiento de la palabra. La primera cosa que dice el salmista es cuando ores, enséñame, Señor, enséñame. Permíteme entender tu palabra para no ser engañado. Y añade, porque acá hay una cosa importante, ¿no? Quien busca primero el reino de Dios, busca instruirse en la palabra. Pero solamente Dios te enseñará la palabra si tienes la disposición de guardarla. Les voy a dar un ejemplo muy fácil. Alguna vez la mamá ha dicho eso. Si no vas a obedecer, ¿para qué te digo? Si no obedeces, ¿para qué te pido? ¿No? Porque a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay disposición de obediencia, pedir algo es perder tiempo. Y cuando nosotros vamos a la palabra, tú le dices, Señor, enséñame. Y Dios dice, sí, ¿qué tanto necesitas para obedecerme primero? O sea, ¿cuál es la disposición de tu corazón para obedecerme? Porque si tú tienes disposición para obedecerme, entonces te enseño. Pero si no quieres aprender, entonces no me pidas, ¿no? No me pidas. Cuando uno entra en una empresa para trabajar y viene alguien y te dice, mira, la máquina funciona así, así, y tú dices, no, yo creo que funciona así, así. Entonces el jefe te dice, anda, come tu plátano y resbálate. ¿No es cierto? ¿Para qué vienes acá a preguntar si no vas a obedecer? Lo mismo te dice Dios. Por eso el autor del Salmo dice, Señor, enséñame tus estatutos, enséñame el camino de tus estatutos. Porque en mi corazón dice, los guardaré. La pregunta es si queremos guardar los estatutos. Punto 2, segunda petición, versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Y por qué dice esto? Porque para entender la palabra necesitamos que Dios nos dé el entendimiento en forma sobrenatural. Hay un texto que quiero que leamos en 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16.
Primera de Corintios 2, versículo 14 al 16. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender, no las puede entender. No es que no quiera, es que no puede, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Necesitamos que Dios nos abra el entendimiento. Algunos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Uno está en una relación con el Señor fuerte, firme, estás buscando al Señor, tienes un tiempo a solas con Dios, te sientas, abres la palabra, comienzas a leer y de repente un versículo, ¡boom!, brilla. O una parte, un texto brilla, ¡boom! Dice, ¡wow! Y tú dices, oye, pero esto estaba aquí hace tiempo. Lo he leído varias veces. Es que el Espíritu de Dios te está hablando. El Espíritu de Dios te está dando entendimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Y cuando uno está frío en la fe, lees y lo único que dices es, esto ya lo leí antes, y no te trae nada. El segundo pedido de alguien que busca a Dios, dame entendimiento. Así que mañana cuando estén orando, aparte de orar por su familia, por el trabajo y todo, comienzan, Señor, enséñame hoy día, enséñame algo. Y luego dicen, Señor, y cuando abra tu palabra, dame entendimiento. ¿De acuerdo? Pero siempre con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Dame entendimiento, ¿para qué? Y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Eh? Tercera enseñanza. ¿Qué pide alguien que busca primero el reino de Dios? Versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. El tercer pedido que hace el salmista es guíame. Es interesante porque la palabra darak, que se traduce aquí como guíame, dice inducir a poner o presionar el pie en un lugar exacto. O sea, lo que te está diciendo guíame es agarra mi pie y ponlo donde debería estar. Agarra mi pie y no moverse a otro lado, ¿no? Interesante. Señor, guía mi pie, dirige mi vida. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y luego de haber analizado todo, o sea, examíname, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad. Y luego, ¿qué haces? Guíame en el camino eterno. En otras palabras, endereza mis pasos. Toma el control de mi vida y obliga a mis pies a andar en tus caminos. ¿Por qué le pido eso? Guíame, Señor. ¿Por qué? Porque en ella tengo mi voluntad. Mi voluntad está en los caminos de Dios. Lo que quiero hacer es la voluntad de Dios. Y aquí hay una lucha que van a pasar los creyentes, ¿no? Porque siempre te vas a confrontar entre la voluntad de Dios y entre tu voluntad. Y el problema de nosotros los creyentes es que queremos ver la voluntad de Dios y torcerla de tal manera que se parezca a mi voluntad. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto a obedecerla, sino que quiero hacer mi voluntad. Entonces yo quiero que la voluntad de Dios más o menos se asemeje, ¿no? Señor,
Te pido por una pareja para casarme, dicen los solteros. ¿No es cierto? Y entonces, la pregunta es esta. ¿Estás dispuesto a aceptar la pareja que Dios te traiga? O como dice un amigo, le pone condiciones. Señor, yo quiero una pareja, pero te rogaría que fuera de 1,65 m, ¿no? Que tuviera ciertas características, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacemos cuando pedimos la voluntad de Dios? Le decimos, Señor, yo tengo yo estoy puesto mi corazón en tu voluntad. O, ¿qué tal si tú pones tu bendición sobre mi voluntad? La semana pasada les prediqué esto, ¿recuerdan? ¿No? Que cuando agarramos y en lugar de buscar la voluntad de Dios, lo que hacemos es determinar nuestra voluntad. Señor, quiero viajar, quiero tener esto, quiero tener una casa, quiero comprarme un auto. Señor acá, Señor aquí, va. Y cuando hemos terminado de armar nuestro cuadro, Señor, bendice. ¿Qué cosa bendice? Bendice mis planes, bendice mis ideas, bendice mis sueños, bendice mis proyectos, ¿no? Lo que le contaba también a ustedes la semana pasada, cuando el leproso se acercó a Jesús, ¿no? Si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo, quiero. Y si nosotros vamos al Señor y le decimos, Señor, por favor, yo te pido esto, ¿quieres? Y Dios te dice, no. ¿Qué haces? Ay, lloras, pataleas, te quejas, vienes a la iglesia, porque el Señor me ha abandonado. ¿Por qué? Porque no me concedió mi petición. ¿Ah? En ella tengo mi voluntad. Seguimos avanzando para terminar. El cuarto, ya solamente nos faltan 5. Versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. A donde el corazón se inclina, ahí tu pie camina. A donde tu corazón se inclina, ahí tu pie camina. ¿Qué quiere decir esto? Inclina mi corazón, ¿no? ¿Hacia dónde? Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque no podemos, la Biblia dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Esto está clarísimo. Y hay muchas personas que tienen tanto amor por los bienes materiales que prefieren los bienes materiales a los testimonios del Señor. ¿Es así o no es así? Y yo les digo porque este es un tema que está en la Biblia, está en el internet por todos lados, ¿no es cierto? Hay falsos profetas que han usado este tema para enriquecerse, y esto ha hecho que la mayoría de creyentes tomen una actitud de recelo. Si el pastor habla del dinero o habla de cualquier cosa material, se te crispan los pelos, inmediatamente sacas tu arma y ya estás apuntando. Ah, este es otro pastor igualito. No, no es así. Yo no predico todo el tiempo, predico una vez creo al año, no hace este tema. Pero la Biblia dice, cuidado, porque si tu corazón se inclina a tu avaricia, jamás tendrás el corazón para darle al Señor lo que es del Señor. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué dijo? Denle a César lo que es de César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Y cuando yo pregunto esto y la gente, ¿qué me dice la gente? ¿Qué es de Dios? Todo. A ver, trae todo. O dale todo. Ah, no, pues no. O sea, ¿por qué? Porque es una respuesta mentirosa. Es una respuesta falsa, es una respuesta que oculta una verdad. Dale a Dios lo que es de Dios. La Biblia enseña eso. Pero si yo tengo tanto amor por la avaricia, por las cosas materiales, probablemente voy a dejar de cumplir los mandatos de Dios, de darle al Señor lo que es del Señor. Y entonces el salmista dice, inclina mi corazón, pero inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Libérame, Señor, de esa avaricia para que yo aprenda a darle al Señor lo que es del Señor. Hay tanta gente con necesidad.
Hay tantos huérfanos, tantas mujeres viudas, tanta gente que pasa hambre y las iglesias no tenemos capacidad de ayudar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que viene a la iglesia que tiene su corazón inclinado a la avaricia antes que a los testimonios del Señor. Si viéramos lo que deberíamos darle al Señor, no te está pidiendo el 100%, te está pidiendo una parte. Pero si diéramos eso, las iglesias podrían ayudar muchísimo más a gente que está pasando por necesidad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Ahí tienen un texto en 1 Timoteo para que lo lean en casa. Punto 5, ya falta solamente 4. Versículo 37, Salmo 119, versículo 37. Aparta mis ojos que no vean la maldad. Orar en la mañana, vanidad. ¿Y qué hice yo? Entonces, ¿por qué? Ayer veíamos con mi esposa un video sobre los robots en China. Hay un Robotcom, ¿no? Todas las empresas chinas han ido a presentar sus robots. Hay unos impresionantes, ¿no? La cara hasta parecen, ¿no? Son increíbles lo que están haciendo ahora, ¿no? Con las máscaras que parecen realmente robots, que parecen seres humanos. Pero me dijo una cosa muy cierta. ¿Cuál fue? Los ojos. Cuando ven los ojos de los robots, no hay vida. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? ¿No? Y los ojos hablan, ¿no? Cuando alguien te mira, el ojo habla. El ojo es el canal en que comunica el mundo exterior con tu alma. ¿No te has tocado con alguien que le dices, ¿qué te pasa? Tienes una mirada triste. ¿Ah? Y él contesta, se han comido mi sándwich. ¿No? ¿Por qué tienes una mirada triste? ¿O tienes una mirada alegre? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes una mirada alegre? ¿No? Me vienes a pedir algo. O sea, los ojos son una forma de comunicación del mundo exterior con tu alma. Y el salmista dice, ora. Y el salmista ora dice, aparta mis ojos, que no vean la vanidad. ¿Y saben por qué, no? Porque en el mundo vas a encontrar vanidad, egoísmo, envidia, codicia. Y por medio de los ojos, el mundo va a tratar de alimentar tu alma. Y tú le vas a decir al Señor, Señor, por favor, cuida mis ojos. Mucho más a los que tienen acceso a un computador hoy en día. ¿No? Nos pasó ahorita en el auto. Estábamos hablando de un tema en el auto e inmediatamente, ¿qué fue? ¿El Facebook? Inmediatamente el Facebook mandó un video sobre ese tema. ¿Saben qué significa eso? Que nuestros teléfonos escuchan. Y entonces inmediatamente tú estás interesado en algún tema y el Internet te va a ofrecer ese tema. Entonces tú tienes que decirle, Señor, hoy día, porque tú buscas el reino de Dios, tú realmente buscas el reino de Dios y le dices, Señor, aparta mis ojos de toda vanidad. La palabra vanidad significa hueco, vacío, que no tiene sentido. Punto 6. Este también es un texto, una oración preciosa. Está ahí mismo en ese versículo 37. Avívame en tu camino. Avívame en tu camino. Avivar. Reanimar. La palabra que dice acá, avivar, significa reanimar un cuerpo con primeros auxilios. Reanimar, dice. Avívame. O sea, está vivo, pero está como medio muerto. Entonces hay que reavivarlo, ¿no? O también se utiliza esta palabra para decir, aviva el fuego, échale fuego a la leña.
renuévame, echa leña al fuego. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Yo lo he pasado en mi vida y probablemente algunos de ustedes también, y si no lo han pasado, lo van a pasar. Todos tenemos en nuestra fe épocas de mucha espiritualidad, tenemos el fuego de Dios y entramos a veces en épocas donde nos frustramos, hay problemas, nos alejamos y vamos cayendo y nos enfriamos. Te levantas y le dices, Señor, avívame. Punto 7, versículo 38. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. El término acá, promesas. Confirma tus promesas. La palabra está llena de advertencias, de promesas, de profecías. Y muchas veces las circunstancias nos son adversas. Y nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Y entonces necesitas pedirle a Dios que confirme su palabra en tu vida. Yo pensé en unos versículos. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Escucharon? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo oro, Señor, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Señor, confirma esa promesa a tu siervo que te teme. Otra promesa. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y yo oro, Señor, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Señor, confirma tu palabra. Señor, muéstrame que tu palabra es verdad. Estoy creyendo en ella. Confirma tu palabra en mi vida. Así que, hermanos míos amados, estad firmes en el Señor, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Señor, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Señor, confirma tus promesas a tu siervo que te teme. 8. Y ya termino. Quita de mí el oprobio que he temido. La palabra acá, quitar, es alejar. Oprobio, avergonzarse. Y la oración del salmista es, aleja de mí toda situación de la cual pueda avergonzarme. Quita de mí el oprobio. Señor, aleja de mí cualquier situación de la que pueda avergonzarme en el futuro. Hemos cometido errores. ¿Saben cuál es la diferencia entre los pastores? Porque todos los pastores nos equivocamos de alguna manera. La única diferencia entre unos y otros es que unos saben ocultarlo mejor. Y hay otros tontos que todo se nos descubre. Y cuando pensamos en el pasado, yo me pongo a orar y le digo, Señor, hay cosas en mi pasado de las cuales me avergüenzo. Y la oración del salmista es, Señor, aleja de mí cualquier situación de la que pueda avergonzarme en el futuro. Y el punto 9, en el versículo 40 del Salmo 119, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Y acá la palabra vivifícame en el hebreo es dame vida, dame salud, manténme vivo. Y qué bonito orar cada mañana y decirle, Señor, dame vida, dame salud, manténme vivo. Les he preparado el resumen de la prédica para que lo guarden en su Biblia y puedan orar cada mañana después que terminen de orar de sus hijos, de su familia, de los parientes,
del trabajo y de todo eso, ¿ya? Guarden en la Biblia. Y entonces mañana cuando oren, ¿listo? Y entonces mañana cuando terminen de orar en su tiempo de oración, le van a decir, Señor, enséñame, enséñame, enséñame hoy día. Señor, guíame, no, dame entendimiento. Señor, guíame. Señor, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Señor, aparta mis ojos de cualquier maldad. Señor, échale leña al fuego de mi corazón. Señor, confírmame tu palabra, confirma tus promesas, que sepa yo que tu palabra es verdad. Señor, aleja de mí cualquier cosa que pueda avergonzarme en el futuro. Y por último, Señor, dame vida, dame salud, y te seguiré adorando cada día. Señor, gracias por la palabra, bendícenos con ella. Gracias por lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén.